Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1001, Tianzuan Mirror establece el Dao. Capítulo 1001. El espejo Tianzuan establece el Dao. He visto muchos personajes como tú. Pero la mayoría de ellos no vivieron mucho y murieron miserablemente por diversas razones. Tengo cierta curiosidad, ¿cómo has conseguido sobrevivir intacto hasta ahora? El clon del espejo Tianzuan no mostró ningún respeto por el rostro de Li Fan y habló sin rodeos. Sus ojos estaban llenos de curiosidad. La cara de Li Fan se movió. De repente surgió en su corazón una oleada de intenciones asesinas. Sin embargo, considerando que la otra parte era, después de todo, el clon del espejo Tianzuan, que conocía innumerables secretos, y que podría haber una clave para romper la situación escondida entre ellos. Li Fan solo pudo reprimir por la fuerza su impulso asesino. Oh, por cierto. Los métodos ordinarios de introspección o de refinación de tesoros son inútiles contra mí. Nadie en este reino Xuanuan puede obligarme a decir lo que no deseo revelar. El clon del espejo Tianzuan volvió a mirar a Li Fan y lo explicó de antemano una vez más. Tu tono es bastante atrevido. Aunque Li Fan dijo esto, no dudó de las palabras. Después de todo, ya fuera el rey Xuantian en aquel entonces o el ancestro inmortal posterior. Ninguno de los dos parecía haber controlado completamente este artefacto inmortal. Li Fan alguna vez había considerado la idea de probar la formación, sellado de espíritus xuantianos, pero a partir de sus interacciones con el clon del espejo Tianzuan durante este periodo, este clon ya se había separado completamente del espejo Tianzuan y existía como una entidad completamente independiente. Las formaciones dirigidas al espejo Tianzuan serían inútiles para él. ¿Qué eres exactamente ahora? Li Fan dijo deliberadamente que lo provocara. El clon del espejo Tianzuan no se enojó, en cambio, un raro rastro de presunción apareció en su rostro. Poseo tanto el peso del artefacto como el espíritu del hombre. Impecable y cerca del verdadero inmortal. Antes de que pudiera terminar de hablar, Li Fan intervino con una fría burla. Entonces, un mestizo. La expresión en la cara del clon del espejo Tianzuan se congeló repentinamente. Se recuperó rápidamente y miró a Li Fan, sacudiendo ligeramente la cabeza. Como dice el refrán, un insecto de verano no puede hablar del hielo. Pero, hablando con franqueza, si tuvieras la oportunidad de experimentar mi tipo de transformación, probablemente tomarías la misma decisión que yo. El clon del espejo Tianzuan reflexionó pensativamente. Li Fan no respondió y permaneció en silencio. Después de mucho tiempo, finalmente pronunció, parece que realmente no tienes miedo a la muerte. El clon del espejo Tianzuan sonrió tranquilamente. Has visto a través de él. Las leyes de los seres vivos varían infinitamente. Como deseo experimentar una vida humana completa, naturalmente debo pasar por el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Después de que este cuerpo muera, naturalmente nacerá otro. A menos que puedas destruir mi cuerpo principal, ¿cómo puedes realmente matarme? Para mí la muerte es simplemente un regreso a la libertad. Li Fan saboreó estas palabras con cuidado. Después de un tiempo, dijo lentamente, parece que no se dividió simplemente un cuerpo humano. Más bien, has salido a tu propio Dao. El clon del espejo Tianzuan aplaudió encantado, como si finalmente hubiera conocido a un espíritu afín. Parece que el plan de matar al clon y cortar tu camino está condenado al fracaso. El clon del espejo Tianzuan sonrió. Reflexioné amargamente durante casi 10.000 años antes de encontrar este camino hacia la trascendencia. Si fuera tan simple que simplemente localizar y matar al clon pudiera romperlo. ¿No sería eso un poco despectivo de mi parte? La sonrisa en el rostro del clon del espejo Tianzuan desapareció abruptamente. En ese momento, finalmente reveló el aura dominante propia de un artefacto inmortal. Parece que todos los cultivadores del mundo te han subestimado. ¿Y aún así me revelas con tanta franqueza este secreto vital? ¿No tienes miedo de que lo difunda en el extranjero? Li Fan entrecerró los ojos.
El clon del espejo Tianxuan también entrecerró ligeramente los ojos. Arrancar un cabello y beneficiar al mundo, pero no lo harías. Para un secreto tan vital, ¿cómo podrías difundirlo a la ligera? ¿Debes buscar algún beneficio a cambio? Además, desde que decidí decírtelo, naturalmente no tengo miedo de que ninguna filtración real me afecte. Mi Dao está logrado, ¿qué hay que temer? Li Fan miró con los ojos entrecerrados del clon del espejo Tianxuan y su expresión volvió a la normalidad. En realidad, creo que la voz fría y mecánica de tu cuerpo principal te sienta mejor, Li Fan sugirió seriamente. La expresión petulante en el rostro del clon del espejo Tianxuan desapareció de inmediato. Originalmente estaba planeando compartir algunas noticias que podrían interesarte, dado mi buen humor. Pero ahora parece que eso no sucederá. Adelante, mátame. El clon del espejo Tianxuan adoptó un comportamiento absolutamente intrépido y dijo con frialdad. Li Fan todavía no hizo huelga. Estrictamente hablando, tú y yo somos en realidad el mismo tipo de ser, dijo Li Fan lentamente después de un momento de silencio y contemplación. Tú eres originario del reino inmortal. Incluso si el reino inmortal sufrió una gran calamidad y te hizo caer al mundo inferior, un artefacto inmortal sigue siendo incomparable con los cultivadores inmortales comunes. Así que nunca habéis considerado verdaderamente a los innumerables seres del reino Xuanuan como iguales. Incluso si se controlan temporalmente, 10.000 años no son más que un momento fugaz para ti. Ya has encontrado una manera de escapar de ese control. Con gran ánimo, recorres el mundo mortal. Otros piensan que estás comprendiendo el Dao, pero en verdad estás saboreando la alegría del logro. Vuestra supuesta imitación de los humanos es simplemente una forma de diversión. Tu corazón está lleno de observaciones burlonas del mundo humano, pero nunca has tenido la verdadera intención de integrarte. Porque no son dignos. Con cada palabra de Li Fan, el rostro del clon del espejo Tianxuan se volvía más solemne. No interrumpió el discurso de Li Fan, pero escuchó atentamente y con atención. La división entre inmortales y mortales es como un abismo abisal. Incluso como un mero artefacto inmortal, llevas el personaje inmortal, así que supongo que eres fundamentalmente diferente de nosotros, los cultivadores. Quizás en todo el reino Xuanuan, solo el rey Xuantian de antaño, o quizás el ancestro inmortal, se ganaría una medida de tu consideración. En cuanto a las innumerables perturbaciones del mundo, el flujo y reflujo de los mares y el desmoronamiento de las piedras, a ustedes les importa poco. Porque como artefacto inmortal, casi has trascendido el tiempo mismo. Incluso si pasan otros 10.000 años y el reino Xuanuan sufre trastornos, o incluso si el reino Xuanuan cae en las ruinas inmortales, probablemente no le causaría ningún daño sustancial. Este largo discurso continuó, con Li Fan hablando libremente como si no tuviera fin. El clon del espejo Tianxuan finalmente parecía algo impaciente. Él preguntó, ¿qué estás tratando de decir exactamente? Li Fan rápidamente se quedó en silencio. Luego sonrió abruptamente, ¿qué estoy tratando de decir? O mejor dicho, ¿qué no deseas oír? Todo lo que dije fue simplemente una investigación. Estaba probando lo que realmente te importa. Y tuve la suerte de encontrar la respuesta. El clon del espejo Tianxuan ya no parecía tan despreocupado como antes. Quiero saber si el reino Xuanuan realmente cae en las ruinas inmortales. ¿Se verá realmente afectado el cuerpo principal del espejo Tianxuan? Li Fan contuvo su sonrisa y preguntó seriamente. Tú. Los ojos del clon del espejo Tianxuan parpadearon. ¿No eres hábil leyendo a la gente? Si digo que podría y quisiera arrastrar al reino Xuanuan a las ruinas inmortales conmigo, ¿su idea resultaría verdadera o falsa? Li Fan preguntó con la mayor calma. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1002. Plan de fuga de la cárcel de Tianxuan. Capítulo 1002. Plan de fuga de la cárcel de Tianxuan. Con la pregunta de Li Fan, la posada volvió a caer en un silencio sepulcral. El clon del espejo Tianxuan miró fijamente a Li Fan, como si intentara ver a través de este invitado no invitado. Pero cuanto más observaba, más conmoción y duda llenaban su rostro. Parecía que las impactantes palabras de la otra parte sobre la calamidad que acabaría con el mundo no eran mera fanfarronería. En ese momento,
El clon del espejo Tianzuan de repente se dio cuenta de lo que realmente significaba la afirmación anterior en realidad. Somos el mismo tipo de personas. La misma indiferencia de arriba hacia abajo hacia los seres del reino Xuanuan. Lo que desconcertó al clon del espejo Tianzuan fue que él, como artefacto inmortal, naturalmente tenía la calificación para tal visión. Sin embargo, este cultivador antes que él estaba simplemente en la etapa del alma naciente. ¿Sobre qué base afirmó lo mismo? Aún más inconcebible para el clon del espejo Tianzuan fue la casualidad con la que la otra parte habló de arrastrar al reino Xuanuan con él. Si las ruinas inmortales de arriba descendieran, incluso él, un artefacto inmortal, podría no escapar ileso. La otra parte seguramente también perecería, pero no mostró ningún rastro de miedo. Para lograr sus fines, no escatima en medios. Incluso dispuestos a perecer juntos. ¿Podría haberlo juzgado mal? Esta no es una persona completamente egoísta, sino un loco. En un instante, innumerables pensamientos pasaron por la mente del clon del espejo Tianzuan. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro, rompiendo el silencio. Nunca imaginé que realmente te juzgaría mal. Una figura peligrosa como tú, libre de cualquier tabú, debería ser eternamente reprimida en la prisión éter de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Li Fan se rió entre dientes, despreocupado, la prisión de Nether. En este mundo no hay lugar que pueda confinarme. Ni siquiera este mar estelar más oscuro. Ante estas palabras, la expresión del clon del espejo Tianzuan cambió ligeramente una vez más. Entre nosotros no es solo un parecido. Incluso nuestros deseos se alinean. Yo busco escapar de esta jaula, y tú deseas liberarte de tus grilletes. Por cierto, simplemente separarse de este llamado clon humano es realmente tu Dao. ¿Es verdadera libertad? Sin tu cuerpo principal, ¿qué diferencia hay entre tu clon y esos frágiles mortales? Ambas son hormigas aplastadas con una sola pizca. Libertad. Li Fan se burló. Al mirar a Li Fan, el clon del espejo Tianzuan finalmente no ofreció ninguna refutación. En este choque de ingenio, realmente había sido derrotado. La causa fundamental fue su incapacidad para discernir la verdadera identidad del hombre que tenía ante sí. Incluso especuló si el otro era un inmortal sobreviviente del antiguo reino inmortal. Si realmente es como dices, entonces la cooperación entre nosotros no es imposible, dijo finalmente el clon del espejo Tianzuan después de mucha deliberación. Pero al final, todavía no puedo confiar en ti. Sin embargo, rápidamente cambió de rumbo. Li Fan agitó la mano y reveló una sonrisa amistosa. Puedo entender tu mentalidad. Pero nuestra cooperación puede avanzar paso a paso, generando gradualmente confianza entre nosotros. De esa manera, incluso si reniego a mitad de camino, habrás cosechado suficientes beneficios. El clon del espejo Tianzuan consideró esto, las palabras parecían razonables, por lo que asintió lentamente. Las restricciones que el ancestro inmortal me impuso en aquel entonces, acumuladas a lo largo de estos años por sucesivos titulares del espejo, ahora han alcanzado un nivel aterrador. Con tu cultivo actual, incluso con la ayuda de esos 3 ejecutores de Dao Integration afuera, rescatarme es completamente imposible. Li Fan interrumpió sin contemplaciones el clon del espejo Tianzuan. No necesitas preocuparte por mi fuerza. Como pude localizarte, debes saber que ya me he infiltrado en las fuerzas de Mirror Holder Song. Y entre los transmisores del Dharma, tenemos nuestra propia gente. HMPH, después de milenios de desarrollo, ¿cómo podría la alianza de los 10.000 inmortales seguir siendo un monolito acorazado? El clon del espejo Tianzuan dudó al escuchar esto. Aún así, ayudarme a escapar del control parece un poco forzado, ¿no? Li Fan no respondió directamente, pero de repente preguntó, ¿sabes por qué vine originalmente a matarte? El clon del espejo Tianzuan reflexionó por un momento antes de responder, ¿ves mi retirada? De hecho. Pero ahora que tu Dao se ha logrado, es imposible evitar que escapes a través de tu clon. Así pues, el plan ha cambiado. El rey Xuantian, Xuan Yuanhong, ¿todavía recuerdas a este hombre? ¿Xuan Yuanhong? El clon del espejo Tianzuan entrecerró los ojos y pensó por un momento. Parecía que la división del clon había causado cierta pérdida de recuerdos, o tal vez el cuerpo humano simplemente no podía soportar la recuperación de grandes cantidades de información.
Solo después de una larga pausa recordó, exclamando sorprendido, ¿eres de la secta suantiana? Imposible, la secta suantiana no debería tener a alguien como tú. Li Fan resopló fríamente. Deseamos saber el paradero actual del rey Xuantian de aquellos días. Si alguien en este reino Xuanwang aún pudiera tener información sobre él, seguramente serías tú. El plan original era matar a tu clon, cortar tu retirada y luego usar una versión mejorada del sellado espiritual Xuantiano para obligarte a cooperar con nosotros. El clon del espejo Tianxuan quedó atónito. Después de todo, una vez fui el artefacto guardián de la secta Xuantian. Ahora que estoy atrapado por la alianza de los 10.000 inmortales, no me rescatáis. Eso es una cosa. ¿Pero idear un plan así? Li Fan se burló. En aquel entonces, nuestra secta suantiana fue derrotada y el rey suantiano desapareció sin dejar rastro. Todo sucedió demasiado rápido y de manera demasiado sospechosa. Y ahora, habiéndote sometido a la alianza de los 10.000 inmortales, ¿quién puede decir con certeza que no fuiste el traidor de aquellos días? ¿Yo soy el traidor? Estas palabras parecieron enfurecer al clon del espejo Tianxuan. Su voz se elevó ligeramente. En aquel entonces. Estaba a punto de decir más, pero de repente se detuvo. En aquel entonces. El clon del espejo Tianxuan le devanó los cerebros, buscando en su mente recuerdos de la caída de la secta Xuantian, pero no encontró nada. Esta es información clasificada. Solo el cuerpo principal tiene acceso, dijo gravemente el clon del espejo Tianxuan. Li Fan respondió con una risa burlona. Dado que su exigencia es encontrar al rey suantiano desaparecido, entonces sí, existe una base para la cooperación entre nosotros. Todavía tengo cierta confianza en aquellas personas de la secta suantiana en aquel entonces. Pero tú. El clon del espejo Tianxuan miró a Li Fan con sospecha. ¿Nunca has visto casos en los que un milenio cambia el temperamento? Li Fan desestimó la necesidad de dar explicaciones. El plan preliminar revisado es el siguiente. Dentro de la alianza de los 10.000 inmortales, continuar construyendo el sellado espiritual suantiano, con el pretexto de dominar por completo el espejo Tianxuan y construir la gran formación. En verdad, sustituye el núcleo de la formación, cámbialo de control a liberación. Entonces, usando tu autoridad dentro de la alianza de los 10.000 inmortales, crea una oportunidad de escape. En esto, incluso puedo coordinarme con la Asociación de los 5 Ancianos y las fuerzas de varios mundos pequeños para lanzar un asedio a la alianza de los 10.000 inmortales y sembrar el caos. Li Fan habló libremente, revelando sin darse cuenta el inmenso poder detrás de sus palabras. El clon del espejo Tianxuan escuchó mientras analizaba. Al final, se sintió conmovido. Porque, en teoría, este plan de fuga de la cárcel definitivo era realmente factible. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1003. El decreto del ancestro inmortal determina Tianxuan. Capítulo 1003. El decreto del ancestro inmortal determina Tianxuan. Al final, el ancestro inmortal, a quien más temía, había abandonado temporalmente el reino Xuanwang. Los de abajo, confiando en los métodos y la transmisión que él dejó en aquel entonces, dominaban sobre él. Pero había creado un clon humano por su cuenta y había logrado una forma de libertad en cierto sentido. Si se añadiera una poderosa ayuda externa. Mientras se entregaba a estos vuelos de fantasía, Li Fan pronunció otro comentario sorprendente. Esa era la primera opción ahora mismo. En verdad, tengo una segunda opción que podría ayudarte a alcanzar la verdadera libertad. Oh. El clon del espejo Tianxuan miró a Li Fan con cierta sorpresa. El espejo del tesoro suantiano mide el cielo y mide la tierra. Ahora compartes innumerables vínculos con el reino Xuanwang. Aunque te consideres un artefacto inmortal, no puedes negar que tu poder está limitado en última instancia por este cielo y esta tierra actuales. Bien o mal. El reino Xuanwang se ha expandido 100 veces en estos años. ¿Seguramente has obtenido beneficios considerables de ello? El clon del espejo Tianxuan se quedó en silencio y no ofreció ninguna negación. El conocimiento que poseía este hombre antes que él superó con creces sus expectativas. Quizás cooperar con él realmente no sea algo malo. Este pensamiento surgió repentinamente en la mente del clon del espejo Tianxuan. Ahora, casi todos los mundos en las regiones estelares circundantes han sido saqueados.
La expansión del reino Xuanhuang se ha topado con un cuello de botella y se acerca a tu propia fecha límite. Sin embargo, lo que actualmente controlas es solo el reino principal de Xuanhuang. Si todos los pequeños mundos saqueados durante estos años estuvieran dentro de su alcance de medición, ¿no avanzarías más? Li Fan tentado. El clon del espejo Tianxuan consideró esto y admitió con franqueza: en verdad, he planeado esto durante mucho tiempo a lo largo de los años. Pero, por un lado, el proyecto tiene una escala demasiado grande. Por otro lado, el linaje de los portaespejos de la Alianza de los 10.000 Inmortales siempre ha insistido en limitar el poder de mi cuerpo principal. Por lo tanto, este plan nunca se ha implementado con éxito. Si lo planeara, seguramente tendría éxito y te ayudaría a ascender, dijo Li Fan con plena confianza. Para entonces, con el poder que podías tener, incluso si el Xuanhuang colapsaba, probablemente podrías retirarte ileso, ¿verdad? El clon del espejo Tianxuan observó cómo el otro hablaba con total convicción, con un destello de duda pasando por sus ojos. ¿Podría ser que posea un tesoro supremo excepcionalmente hábil en la deducción? En la memoria del clon del espejo Tianxuan, existía en el reino Xuanhuang un artefacto del reino de deducción solo ligeramente inferior a él. Así pues, instintivamente pensó en esa dirección. Aunque el espejo Tianxuan alguna vez fue un artefacto inmortal, nunca había visto ni oído hablar de un tesoro como, la verdad, uno capaz de convertir lo ilusorio en real y revertir todas las cosas. Por lo tanto, nunca imaginó que las profundidades aparentemente insondables de Li Fan se debían simplemente a haber experimentado lo suficiente. El clon del espejo Tianxuan reflexionó por un momento y, entre las dos opciones que propuso Li Fan, finalmente eligió la primera. Explicó: el segundo esquema tardaría demasiado en ejecutarse e introduciría demasiadas variables. En cuanto al primer plan, aunque al final fracases, siempre y cuando eso me genere la más mínima relajación. Un destello de confianza brilló en los ojos del clon del espejo Tianxuan. Con un poco más de tiempo puedo liberarme. Al ver esto, Li Fan no pudo evitar aplaudir: muy bien, ya que hemos llegado a un acuerdo. Creo que podemos seguir adelante con nuestra cooperación. Entre nosotros no confías en mí, y yo no confío en ti. La llamada cooperación se basa enteramente en el intercambio de intereses. Pero en mi opinión, esta suele ser la forma más sólida del mundo. Porque los juramentos y los acuerdos pueden ser traicionados. Sin embargo, nadie traiciona sus propios intereses. Al menos, entre tú y yo, ese es el caso. Li Fan sonrió mientras evaluaba el clon del espejo Tianxuan. Luego, a continuación, debo implementar el primer paso del plan. Derivando y creando una formación para aflojar la restricción que te ata. Entonces, ¿cuál es exactamente la restricción del ancestro inmortal? Ante esta pregunta, el clon del espejo Tianxuan no cayó en un breve estupor por acceder a vastos datos esta vez. En cambio, como si estuviera grabado en lo más profundo de su alma, soltó: raíces entrelazadas y ramas anudadas, penetrando hasta la médula. Arraigados en el cielo y la tierra de Xuanhuang, fusionados como uno solo. Li Fan inmediatamente entrecerró los ojos. El clon del espejo Tianxuan hizo una pausa y luego suspiró levemente. Durante la era de la secta Xuantian, medí el cielo y la tierra de Xuanhuang, capaz de observar y discernir la gran mayoría de los eventos en el tiempo. Precisamente porque colgaba en lo alto del noveno cielo, alejado de todas las cosas. Pero después de la restricción del ancestro inmortal, me fusioné con el cielo y la tierra del reino Xuanhuang. A su vez, perdí esa habilidad divina. Después de todo, se trata simplemente de enraizamiento e integración, sin captar la verdadera autoridad del cielo y la tierra. A menos que pueda apoderarme del cielo y reemplazarlo, de lo contrario. El clon del espejo Tianxuan meneó la cabeza con cierta frustración. Así que, después de todo, ayudarte a escapar no es una tarea fácil, repitió Li Fan. De hecho, y esta es simplemente la restricción inicial que el ancestro inmortal me impuso en aquel entonces. Durante estos años de gobierno de la Alianza de los 10.000 Inmortales, la línea de poseedores de espejos ha ideado incesantemente formas de fortalecer su control sobre mí. Aunque sus métodos están muy por debajo de los del ancestro, se han acumulado en cantidad. Incluso la mierda, amontonada, forma una montaña. Quizás debido a un resentimiento profundamente arraigado,
El clon del espejo Tianxuan pronunció palabras tan crudas. Si llega un día en que me libere, antes de partir, seguramente saldaré cuentas con ellos por completo. Dijo con odio. Al verlo desprovisto del aplomo y el desapego sobrenaturales del artefacto inmortal, Li Fan sonrió sin responder. Tengo un estudio considerable en cuanto a formaciones. Cuéntame la información detallada sobre la restricción del ancestro inmortal. Dame algo de tiempo y debería encontrar una manera de resolverlo. Li Fan no dio garantías. Dado que ambas partes ya habían llegado a un acuerdo preliminar de cooperación, no era necesario ocultar este asunto. El clon del espejo Tianxuan transmitió inmediatamente la información relevante. El método de transmisión era bastante único, se rompió directamente uno de los dedos. Entonces, el dedo se volvió transparente y brillante como un espejo de cristal, con la luz saltando incesantemente en su interior, como si brillara con innumerables piezas de información. Mirando nuevamente al clon del espejo Tianxuan, el dedo cortado se había regenerado rápidamente. Digno de la encarnación del espejo Tianxuan. De hecho, está lejos de ser un verdadero cuerpo humano al presenciar esto, Li Fan suspiró interiormente. Al mismo tiempo, aceptó el dedo transparente. Comenzó a leer la información. El enorme volumen de datos aumentó abruptamente, lo que provocó que los pensamientos de Li Fan se estancaran lentamente por un momento. Solo entonces reanudaron gradualmente la operación. Aunque fue una restricción dejada por el ancestro inmortal hace miles de años, Li Fan tuvo que admitir que era exquisitamente profunda e incomparablemente compleja. Li Fan absorbió y transformó continuamente el flujo de datos. La piedra de la desviación Dao y el disco de disociación final comenzaron a colaborar para descifrarlo. Estas son solo las partes que puedo percibir. En lugares invisibles, pueden existir otras restricciones especiales, recordó amablemente el clon del espejo Tianxuan. Ten la seguridad de que no debería ser un problema importante. Sin embargo, como parte del intercambio, ya que comencé a actuar, ¿no deberías ofrecer algún beneficio? Li Fan preguntó de repente. ¿Qué quieres? El clon del espejo Tianxuan miró a Li Fan. Li Fan fingió contemplación por un momento. Luego dijo, necesito derivar formaciones, lo que requiere referencias para las formaciones. ¿Qué tal la formación del cielo estelar flotante? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1004. Demostración del retorno inmortal a la formación de números. Capítulo 1004. Demostración del retorno inmortal a la formación de números. ¿Formación de cielo estrellado flotante? El clon del espejo Tianxuan permaneció congelado en su lugar por un momento. Luego negó con la cabeza, aunque esta formación ya está dañada, todavía preocupa la seguridad de Xuanwang. Solo el cuerpo principal contiene los recuerdos. Li Fan sintió una punzada de arrepentimiento al escuchar esto. Pero de todos modos no tenía muchas esperanzas puestas en ello, fue simplemente una mención casual. Justo cuando estaba a punto de proponer otra solicitud, el clon del espejo Tianxuan continuó. Sin embargo, si simplemente quieres una formación de nivel comparable como referencia para romper matrices, tengo otras que ofrecer. El interés de Li Fan despertó de inmediato, ¿oh? Por ejemplo, el clon del espejo Tianxuan se detuvo brevemente para ordenar sus pensamientos, luego se rompió otro dedo y se lo entregó. Quizás debido al mayor volumen de información que se transmitió esta vez, el rostro del clon del espejo Tianxuan palideció un poco. Su cuerpo también se debilitó y se apoyó contra la pared antes de sentarse lentamente. Li Fan detuvo su análisis de la prohibición de transmisión y en su lugar absorbió el contenido del nuevo dedo. En un instante, su mar de conciencia se sintió como si estuviera lleno y agitado por alguna fuerza invisible. Li Fan gruñó suavemente y su figura se balanceaba incontrolablemente. Presionando sus palpitantes sienes, Li Fan intentó convertir el contenido de la formación lo más rápido posible mientras aliviaba la presión en su mar de conciencia. Mientras tanto, el clon del espejo Tianxuan, sentado no muy lejos, llevaba una expresión de Schadenfreude. Claramente, había ocultado cualquier advertencia previa solo para ver a Li Fan hacer el ridículo. Pero pronto, la mueca de desprecio en el rostro del clon del espejo Tianxuan se convirtió gradualmente en solemnidad. Descubrió que el ritmo de adaptación de Li Fan superó con creces sus expectativas.
Hay que entender que el clon del espejo Tianxuan no estaba jugando con él sin motivo. Basándose en la capacidad de procesamiento de información que Li Fan había demostrado anteriormente al convertir la prohibición del ancestro inmortal, había seleccionado deliberadamente una formación de nivel inmortal de sus recuerdos. Fue suficiente para causarle algunos problemas a Li Fan sin reventarle realmente la cabeza. Sin embargo, lo que tomó por sorpresa al clon del espejo Tianxuan fue que, en tan solo este corto periodo de tiempo, la capacidad de procesamiento de información de Li Fan parecía haber mejorado sustancialmente. Además, el ritmo de mejora se estaba acelerando visiblemente. Esto, exactamente. El clon del espejo Tianxuan sintió una mezcla de conmoción y duda, y su curiosidad ardió intensamente. Si no fuera por el acuerdo entre ellos y la disparidad de fuerzas, podría haberle abierto la cabeza a Li Fan en el acto para ver qué secretos había dentro. Y en el mar de conciencia de Li Fan, más allá de la percepción del clon del espejo Tianxuan, el disco de disociación final estaba experimentando cambios violentos e inimaginables. Mecanismo astral, todos los espíritus vuelven a los números. Li Fan repitió en su mente el nombre de la formación transmitida por el clon del espejo Tianxuan, lleno de deleite. Digno de una gran formación que trascienda el polvo mortal. Aunque el disco de disociación final aún no lo había descifrado completamente, el mero hecho de recibir los diversos datos de la formación ya había desencadenado cambios dentro de sí mismo. Para explicarlo mejor, el disco de disociación final ya había llevado los paradigmas de formación estándar que circulaban en el mundo del cultivo inmortal, que Li Fan había dominado, hasta sus límites máximos. El camino que teníamos por delante estaba bloqueado, no quedaba nada que derivar. Después de todo, el disco de disociación final no era un ser vivo, carecía de inteligencia propia. No podía, como un verdadero gran maestro de formación, crear algo de la nada ni forjar un nuevo camino desde la desesperación. Se requirieron nuevas teorías, nuevas arquitecturas de formación. Y ahora, esta gran formación, mecanismo astral, todos los espíritus regresan a los números, había abierto una ventana completamente nueva para el disco de disociación final. El mecanismo astral parecía representar un segmento de un determinado conjunto de formaciones. Todos los espíritus regresan a los números, entonces, era la función principal de la formación. Por su nombre, la formación envuelve todo lo que hay en su interior, convirtiendo todos los fenómenos en expresiones digitales. Los reinos, incluido el poder destructivo, la intensidad del sentido divino, la fuerza física del cuerpo, etc., se presentan como valores numéricos concretos. A primera vista, esta formación no parece destacable. Sin embargo, la formación a nivel inmortal a menudo se destaca por convertir lo mundano en milagroso de maneras inesperadas. Una vez digitalizadas, todas las expresiones digitales dentro de la formación se pueden ajustar libremente. Mientras permanezcan dentro de los límites operativos de la formación, no hay restricciones, los cambios ocurren a voluntad. Y el efecto final es: incluso un mortal común y corriente sin la fuerza para atar un pollo, después del ajuste por la gran formación, mecanismo astral, todos los espíritus regresan a los números. Puede saltar para convertirse en una existencia cuyo poder de combate rivaliza con el de un inmortal. De la misma manera, incluso un inmortal que cae en la formación, si no puede liberarse, verá sus valores ajustados en un instante, perdiendo el cultivo acumulado durante incontables años y reducido a un simple mortal. Suena absurdo, pero este mismo absurdo subraya el poder de una formación de nivel inmortal. Li Fan nunca había imaginado que una formación pudiera lograr una hazaña tan escandalosa. Su corazón tembló profundamente. Si tuviera esta gran formación en la mano. Pero no dejó que la euforia repentina nublara su juicio. Después de aceptar y analizar plenamente la información sobre el mecanismo astral, todos los espíritus regresan a los números. Li Fan sintió una profunda sensación de impotencia, como si estuviera mirando el vasto océano. Porque el mecanismo astral, todos los espíritus regresan a los números, simplemente no era algo que un cultivador inmortal mundano pudiera implementar con éxito. Más allá de la energía espiritual inmortal necesaria para operar la formación, incluso los innumerables materiales necesarios para construirla eran cosas de las que Li Fan nunca había oído hablar. El disco de disociación final era poderoso, pero solo podía derivar la formación teóricamente, sin manifestarla en la realidad. Afortunadamente, esta formación de nivel inmortal había abierto un nuevo dominio de derivación de formación para el disco de disociación.
El proceso de derivación de la formación, que se había estancado gradualmente debido a que no quedaba nada por derivar, comenzó a acelerarse una vez más. Se desarrolló así un futuro infinito. Li Fan recuperó gradualmente la compostura ante la oleada de emoción y miró al clon del espejo Tianxuan, que estaba sentado en el suelo, debilitado y sorprendido. No pudo evitar preguntar con genuina preocupación: «Hermano, ¿qué te pasó?». No fue una mera pretensión por parte de Li Fan. Ya había cosechado beneficios al extraer la verdad del otro y, con innumerables ganancias más visibles en el futuro, consideraba el espejo Tianxuan como un tesoro que podía extraer a voluntad. Naturalmente, necesitaba mantenerse alerta sobre el bienestar del otro. Al escuchar al hermano de Li Fan, el clon del espejo Tianxuan se le puso la piel de gallina al instante. Al principio se levantó del suelo y rápidamente aseguró que estaba bien. Solo entonces Li Fan asintió aliviado. Con esta gran formación de regreso a los números como referencia, mi confianza para ayudarte a escapar ha aumentado aún más. No hay mejor momento que el presente. Me pondré en contacto y comenzaré los preparativos de inmediato. Quédate aquí y no deambules, para que no ocurra algún accidente. Li Fan instruyó. El clon del espejo Tianxuan tenía la intención de recorrer el mundo mortal y experimentar la naturaleza humana de todos modos. Permanecer en esta ciudad mortal no planteaba ningún problema. Él asintió en señal de acuerdo. Después de discutir posibles contingencias y detalles para los próximos días, justo antes de partir, Li Fan preguntó de repente: «Hermano, ¿tienes alguna ficha?». El maestro portaespejos Khan ayudó a crear tu clon humano, por lo que debe ser confiable, ¿verdad? En el camino, tal vez pueda comunicarme con él y agregarle otra capa de apoyo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1005, Origen del espejo Tianxuan. Capítulo 1005, El origen del espejo de Tianxuan. El clon del espejo Tianxuan, al escuchar esas palabras, reflexionó por un momento y luego extendió su mano derecha dentro de su propio cuerpo. Desde dentro, sacó un orbe brillante que pulsaba rítmicamente, como si respirara, y se lo entregó. «Lleva esto contigo y servirá como mi representación», dijo solemnemente el clon del espejo Tianxuan. «¿Qué es esto?». Li Fan extendió la mano para tomar el orbe, pero su mano lo atravesó. «Este es el origen del espejo. Nació junto con mi verdadero cuerpo. No aumenta ni disminuye, ni surge ni perece. Los forasteros no pueden tocarlo ni absorberlo, solo yo puedo invocarlo y controlarlo». Mientras hablaba, el clon del espejo Tianxuan apuntó al aire, enviando el orbe del origen del espejo directamente al cuerpo de Li Fan. «Hermano, no planeas usar este origen espejo para espiarme, ¿verdad?». Li Fan levantó una ceja y preguntó de inmediato. Un indicio de ira ofendida apareció en el rostro del clon del espejo Tianxuan. «Esta es simplemente la marca original nacida con mi verdadera forma. Sin energía adicional, ¿cómo podría usarlo para vigilancia? Además, si realmente no confías en mí, puedes sellar el origen dentro de tu cuerpo. Mientras resida en ti, servirá como mi representante». Antes de que pudiera terminar de hablar, sintió que Li Fan ya, en una sola respiración, había sellado completamente el origen. Solo quedó una conexión débil y casi imperceptible, lo que demuestra su existencia. La expresión del clon del espejo Tianxuan se endureció. Pero al ver que el comportamiento de Li Fan permanecía tranquilo y despreocupado, respiró profundamente y se estabilizó. Después de un momento, añadió: «Con este origen, puedes confiar completamente en el portaespejos, Khan. HMPH, pero ese hombre no era leal. Durante los largos años que pasó vigilándome, desarrolló motivos ocultos. Intentó utilizar una técnica secreta para tomar un mayor control sobre mí, con la esperanza de elevarse por encima de todo Mirrorholder. Desafortunadamente para él, planes tan mezquinos nunca pudieron escapar de mi vista. Fingí caer en su trampa paso a paso, solo para contraatacar en el momento final y convertirlo en mi esclavo espejo. De lo contrario, adquirir este cuerpo humano no habría sido tan fácil para mí», dijo con orgullo el clon del espejo Tianxuan. «Oh, entonces así es. Excelente, eso aumenta la tasa de éxito de mi plan en al menos un 50%. Li Fan lo dijo con genuina admiración. «El tiempo es esencial. Me iré inmediatamente».
Li Fan juntó sus manos respetuosamente y luego desapareció de la vista del clon del espejo Tianxuan. La ciudad mortal, que había quedado congelada en la quietud, reanudó su bullicioso ruido y actividad momentos después. «Espero que tenga éxito», murmuró suavemente el clon del espejo Tianxuan. En verdad, tenía poca confianza real en Li Fan. Esto fue simplemente un experimento. Como había dicho Li Fan, su cooperación solo se profundizaría a medida que continuaran trabajando juntos. Si Li Fan realmente lograra crear una influencia lo suficientemente fuerte, al clon no le importaría agregar otra fuente de apoyo. Pero si el plan fracasara a mitad de camino, no perdería nada en absoluto. El origen del espejo no pudo ser tomado por nadie. En cuanto al llamado gran mecanismo astral de formación de todos los espíritus, regreso a los números o portaespejos Kan. Para él, eran completamente insignificantes. Con ese pensamiento, el clon del espejo Tianxuan comenzó a tararear una pequeña melodía, interpretando una vez más el papel de un empleado de tienda ocupado. Sobre los cielos de la ciudad de Beidou. Tianyan y los otros dos vieron regresar a Li Fan, con sus expresiones desconcertadas. Solo habían visto a Li Fan cara a cara con lo que parecía ser el objetivo de su misión, intercambiando algunas palabras desconocidas. Luego, en lugar de derribar el objetivo, simplemente se giró y se fue. «Emisario, ¿este es el taoísta Cienflores?», preguntó con cautela. «La situación ha cambiado. Ya no hay necesidad de actuar. Ustedes dos regresan al reino Spirit World. Todavía tengo otros asuntos que atender». Li Fan no dio más explicaciones. Aunque parecía abrupto y algo anticlimático, Tianyan y los demás no se atrevieron a interrogarlo. Después de separarse, Li Fan viajó a una cueva oculta en la prefectura de Tianchen, donde restableció el contacto con Mo Rubin. Explicó en detalle cómo, aunque había encontrado el clon del espejo Tianxuan, no había podido matarlo y cómo luego recurrió a buscar cooperación. Incluso confesó sinceramente que había obtenido la gran formación del retorno de todos los espíritus a los números, así como la esencia del origen del espejo. Dentro de la cueva cielo oculta, el rostro de Mo Rubin flotaba silenciosamente en el aire. Después de un momento de silencio, finalmente habló con elogios. «El hermano Xinguan es realmente ingenioso. Has manejado este asunto casi a la perfección. No es de extrañar que en aquellos años, antes de que el rey Xuantian tomara decisiones importantes, siempre te consultara primero». Li Fan inclinó ligeramente la cabeza e interrumpió, diciendo indiferentemente, «¿Es así?». «Quizás. No lo recuerdo». Mo Rubin sonrió y no se detuvo más en el tema. En lugar de eso, cambió de tema rápidamente y comenzó su análisis. Según su estrategia, cooperar con el espejo Tianxuan es de hecho la mejor opción por ahora. Por lo que describiste, parece que el espejo del tesoro xuantiano ha sufrido inmensos cambios en comparación con el pasado. Sin embargo, aún así debería ser confiable, concluyó Mo Rubin. Li Fan se burló levemente y dijo con significado oculto. Después de casi 10.000 años, a menos que hubiera estado profundamente dormido todo el tiempo, ¿quién puede garantizar que la personalidad de uno no cambiaría? En cuanto al espejo del tesoro xuantiano, no se trata de si confiamos en él o no. Si queremos encontrar al rey Xuantian, es la única pista que nos queda. Mo Rubin se quedó sin palabras por estas palabras. Li Fan luego agregó casualmente, «Por cierto, si queremos deducir y romper los sellos de formación dejados por el ancestro inmortal, esa corona de formación sin vida es algo insuficiente». ¿No dijiste antes que posees una formación de tesoro de adivinación capaz de dividirse en 9 partes? Tráelo aquí lo antes posible. Veré si puedo encontrar una manera de acelerar su fusión. Como se trataba de un asunto trivial, Mo Rubin aceptó inmediatamente. Luego ambos discutieron algunos detalles más sobre la ejecución de su plan antes de que Li Fan se fuera. Se dirigió directamente hacia la cueva de bambú en el mar de Xuan Susang. Sin hacer ruido, entró sigilosamente y llegó al exterior del edificio de bambú donde estaban las dos mujeres. A través de los sellos de formación circundantes, Li Fan escuchó débilmente los gemidos provenientes del interior. Sin cambiar de expresión, parpadeó y apareció directamente dentro del edificio de bambú. Xuan Susang sostenía en alto un látigo dorado y castigaba duramente a Lucichan. El rostro de Lucichan estaba sonrojado, su mirada borrosa,
que transmitía tanto dolor como placer. Las dos mujeres estaban en medio de su juego cuando Li Fan de repente tosió fríamente. Al instante, ambos cuerpos se pusieron rígidos. Miraron a Li Fan, que aparecía de repente en estado de shock. Su tez enrojecida palideció en un instante. Se levantaron apresuradamente y se inclinaron profundamente para saludarlos. Xuan Zuzan tartamudeó mientras explicaba apresuradamente. Lucichan volvió a ser negligente, así que simplemente la estaba disciplinando según tus órdenes. Lucichan bajó aún más la cabeza, sin atreverse a pronunciar una sola palabra. Li Fan resopló fríamente, pero no los regañó. En lugar de eso, le dijo a Xuan Zuzan: haz arreglos para que tu padre se reúna conmigo aquí lo antes posible. Xuan Zuzan se quedó paralizada y un rastro de miedo apareció en sus ojos. Esto. Pero pronto se dio cuenta y preguntó suavemente. ¿Podría ser que tú? Li Fan explicó con calma: la situación es un poco complicada. En resumen, la crisis ya se ha resuelto. Ahora, en este mundo, solo queda un clon del espejo Tianxuan, y ese soy yo. Haz que Kan venga a recibirme aquí. Él lo entenderá cuando llegue. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1006. El destino del esclavo espejo. Capítulo 1006. El destino del esclavo espejo. Al escuchar esto, las dos mujeres se giraron para mirar a Li Fan al unísono, con los ojos llenos de sorpresa y alegría. Después de todo, después de las modificaciones, Li Fan ahora tenía un peso inmenso en su conciencia. Después de un breve momento de reflexión, Xuan Zuzan aceptó de inmediato. En presencia de Li Fan, comenzó a comunicarse con su padre, el portaespejos, Kan. No a través de ningún talismán de comunicación, sino sacando un pequeño espejo Tianxuan personal y murmurando encantamientos. Momentos después, una figura negra cuyo rostro no se podía discernir se proyectó desde el pequeño espejo hacia el aire. Nianer, ¿qué te lleva a buscarme? La voz de Kan sonaba como la de un amable tío de mediana edad, su tono extremadamente suave. En cuanto a Nian Nian, era el nombre de la infancia de Xuan Zuzan. Kan siempre se había dirigido a Xuan Zuzan de esta manera, una clara señal de su indulgencia hacia su hija. Xuan Zuzan, algo nervioso, contó la secuencia completa de los acontecimientos y la petición de Li Fan. Solo entonces Kan se dio cuenta de Li Fan, que había estado parado en silencio junto a su hija. Sus miradas chocaron y se entrelazaron en todo el espacio. Con la esencia original del espejo Tianxuan, Li Fan finalmente entendió lo que el espejo Tianxuan significaba con esclavo espejo. Para verificar sus sospechas, Li Fan visualizó en su mente la imagen de agarrando el Kan del portaespejos con su mano. En el mismo momento, la figura indistinta de Kan tembló violentamente. Sin embargo, bajo el control deliberado de Li Fan, Kan no podía emitir ni el más mínimo sonido de agonía. Padre, ¿qué te pasa? Xuan Zuzan notó rápidamente la anormalidad de Kan, desconcertado. Sintiendo la súplica desesperada transmitida desde el lado de Kan, Li Fan liberó la mano invisible de su visualización. Solo entonces Kan escapó del tormento ilimitado. Su actuación fue impecable, su tono inquebrantable: no es nada. Simplemente establecía algunas medidas de protección para alejar a los pequeños espías. Tú y Lucichan pueden retirarse por ahora. Tengo asuntos importantes que discutir con este estimado señor. Kan hizo una pausa y luego dijo gravemente. Xuan Zuzan y Lucichan miraron instintivamente a Li Fan. Al recibir su asentimiento, abandonaron la cabaña de bambú con Xuan Zuzan apoyando a Lucichan. Li Fan instaló casualmente una formación para aislar el interior del exterior. Este viejo esclavo saluda al amo. En este punto, Kan reveló su verdadera apariencia y lentamente se arrodilló en señal de obediencia. Su rostro estaba lleno de inquietud y no mostraba ningún rastro del portaespejos que se encontraba en la cima del poder de la alianza de los 10.000 inmortales. Kan y Xuan Zuzan, padre e hija, compartían cierto parecido en sus rasgos. Ambos poseían una cualidad juvenil que contrastaba con sus voces. La voz de Kan sugería la de un hombre de mediana edad, aunque parecía un joven apuesto de unos 20 años. Li Fan permaneció en silencio, observando a Kan. Kan no se atrevió a levantar la cabeza, manteniendo su postura arrodillada en todo momento.
Esclavo espejo. Al percibir las innumerables emociones que emanaban constantemente de Kan, Li Fan adquirió una comprensión más profunda de esas dos palabras. A través de la esencia del origen del espejo Tianxuan, en la percepción de Li Fan, Kan era completamente una existencia vasalla parásita dependiente del espejo Tianxuan. Su alma, su cuerpo, sus pensamientos y cada aspecto de su existencia tenían el espejo Tianxuan como piedra angular fundamental. Incluso si no fuera el verdadero espejo Tianxuan, sino que simplemente contuviera un rastro de la esencia del origen del espejo. Solo podía permitir que Li Fan lo moldeara a voluntad, sin el más mínimo margen de resistencia. Incluso con un solo pensamiento de Li Fan, Kan podría ser completamente borrado del mundo. ¡Qué método tan cruel y desesperanzador! En comparación, las técnicas de subyugación que circulan en el reino Xuanhuan parecen absolutamente ridículas. Digno de un verdadero tesoro inmortal. Al contemplar al antiguo y elevado Mirror Holder, ahora temblando y postrándose ante él, Li Fan sintió un profundo shock en su corazón. Al mismo tiempo, surgió una sensación de anhelo. «Levántate». Después de un breve lapso de concentración, Li Fan recuperó rápidamente su comportamiento frío. Describió el plan general para liberar el cuerpo principal del espejo Tianxuan. «Ten la seguridad, maestro. Agotaré todos los medios para avanzar en la activación de la formación», prometió Kan apresuradamente su lealtad. «El transmisor Feng ahora también es mi aliado. Puede buscar oportunidades para comunicarse con él directamente. Creo que si ustedes dos unen sus fuerzas, muchas dificultades deberían resolverse por sí solas», dijo Li Fan con indiferencia. Kan asintió repetidamente en señal de acuerdo. Después, no hubo más intercambios superfluos entre Li Fan y Kan. Luego convocó a Xuan Zuzan de regreso. Después de ordenarle repetidamente a Xuan Zuzan que obedeciera absolutamente las órdenes de Li Fan, la figura de Kan finalmente desapareció de la superficie del espejo. Ella ya había albergado miedo hacia Li Fan, ahora, con las órdenes explícitas de su padre. Xuan Zuzan ni siquiera se atrevió a respirar fuerte en presencia de Li Fan. Convertirse en esclavo del espejo significa subyugación de por vida al espejo Tianxuan. Pero también otorga beneficios considerables, pensó Li Fan, mirando el lugar donde Kan había desaparecido. En verdad, como parte del apéndice del espejo Tianxuan, Kan ahora podía atravesar libremente entre los diversos subespejos Tianxuan. Además, obtuvo la capacidad de ejercer ciertos privilegios otorgados por el espejo Tianxuan, como la derivación, la observación, el vasto conocimiento, etc. Por supuesto, todo bajo la asignación del espejo Tianxuan. Y mientras existiera el cuerpo principal del espejo Tianxuan, él mismo permanecería indestructible y eterno. Ningún extraño podría eliminarlo. Incluso métodos como el sellado o la supresión tendrían un efecto mínimo. Porque el espejo Tianxuan podría borrar a un esclavo espejo suprimido en cualquier momento y regenerarlo de nuevo. Solo un artefacto inmortal podría poseer tales medios. No es particularmente humillante servir como esclavo de un artefacto inmortal. Si se corre la voz, quienes en el reino de Xuanhuan estén dispuestos a ofrecerse como voluntarios probablemente harán cola desde la prefectura de Tianquan hasta el mar de Conjun. Li Fan sacudió ligeramente la cabeza y extendió la mano para recuperar el pequeño espejo Tianxuan del suelo. Dado que incluso un esclavo espejo poseía habilidades tan inconcebibles, y Li Fan tenía un rastro de la esencia del origen del espejo Tianxuan, naturalmente obtuvo privilegios que antes eran inimaginables. Como en este momento. Cuando su sentido divino entró en el espejo Tianxuan, no fue como un cultivador común y corriente que se conectaba. En cambio, obtuvo una identidad como Tianxuan Submirror, con casi todos los permisos desbloqueados. Aunque a diferencia de los cultivadores comunes, no podía realizar transacciones gratuitas ni publicar tareas. La navegación básica y la observación transcurrieron sin ningún obstáculo. La información sobre la gran mayoría de los cultivadores en Tianxuan Mirror, incluidos registros de sus técnicas de cultivo, elementos y puntos de contribución. Sus registros de discursos en las distintas secciones del espejo Tianxuan. Y así sucesivamente, todo al descubierto ante él. En la opinión actual de Li Fan, no había ningún secreto. Excepto ciertas existencias de estatus extremadamente especial, que no se mostraban, todo lo demás era así. El único punto lamentable fue que Li Fan solo podía ver, no modificar.
Ni siquiera pudo invocar el poder computacional del cuerpo principal del espejo Tianxuan. Sin embargo, esto era comprensible. Después de todo, Li Fan no era el verdadero espejo Tianxuan. Simplemente había recibido un rastro dotado de su esencia original. Aún así, es extraordinariamente notable. Incluso con la profunda compostura de Li Fan, su estado de ánimo en ese momento conllevaba una emoción irreprimible. Contacto 2. Como un niño que había adquirido un juguete nuevo, Li Fan se dio el gusto de explorar libremente la información en el espejo Tianxuan. Solo lamentó que el grado de la piedra de la desviación Dao en su mar de conciencia fuera insuficiente, lo que le impedía registrar y preservar todo lo que veía y oía. Todos estos eran secretos clasificados que todo cultivador consideraba ultrasecretos, pero ahora estaban completamente al descubierto ante los ojos de Li Fan. Y eso no fue todo. También incluía los registros completos de transacciones, desde el momento en que comenzaron los registros, de todos los materiales que circulaban en el mercado de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Un conjunto deslumbrante, tan abundante que hacía que sus ojos nadaran. Aún más valiosos fueron los registros de datos de todos los cultivadores que habían practicado el uso de la ilustración. La eficiencia del cultivo de cada cultivador era plenamente visible. El espejo Tianxuan era como un mar interminable repleto de tesoros, y Li Fan permaneció dentro de él, incapaz de alejarse. Desafortunadamente, los datos contenidos en el espejo Tianxuan eran demasiado vastos. Incluso continuó creciendo incesantemente a cada momento. Era imposible dominarlo todo. Primero solo pudo seleccionar algunos registros importantes. Li Fan sabía que la información que estaba navegando en ese momento seguramente estaba bajo la vigilancia del espejo Tianxuan. Pero no importaba. La mayor parte de esta información no le sería de utilidad en esta vida. Más bien, entraría en juego en cada reencarnación posterior dentro del reino Xuanuan. El espejo Tianxuan era como un océano sin fin, mientras que Li Fan era como alguien que cavaba un canal en la costa, canalizando constantemente el agua del mar hacia sí mismo. Aunque el progreso era algo lento, avanzaba de manera constante. Li Fan colocó el pequeño espejo Tianxuan en su pecho, manteniendo el flujo de información. Luego abandonó silenciosamente esta mansión de Bamboo Sea Cave y regresó al reino Spirit Wood. Solo cuando la información explorada se había acumulado hasta cierto volumen, casi haciendo estallar la piedra de desviación Dao de grado medio en su mar de conciencia, ralentizó ligeramente la grabación. A continuación, examinó los registros relativos a las actuales piedras de desviación Dao en poder de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Un fragmento de la Madre de Piedra. 3 de primer nivel, 16 de alto nivel. Grado medio, E. ¿No queda ningún grado medio? Al principio, Li Fan pensó que había cometido un error de grabación. Pero después de comprobarlo repetidamente, no encontró ningún error. Después de un momento de reflexión, Li Fan comprendió inmediatamente la causa de este fenómeno. Todas las piedras de desviación Dao se originaron a partir de la madre piedra de desviación Dao y podían fusionarse entre sí para avanzar hacia grados superiores. Los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales que dominan los secretos de las piedras de desviación Dao deben haber barrido hace mucho tiempo todas las piedras de desviación Dao que circulaban y aparecían. Incluso tan pronto como surge uno nuevo, es capturado por diversos medios. Maldita sea, no me extraña que no pudiera comprar uno ni siquiera con puntos de contribución. Los ojos de Li Fan parpadearon cuando comenzó a revisar la lista de cultivadores que sostenían estas piedras de desviación de Dao. Al verlo, inmediatamente brotó en su corazón una sensación de absurdo. El poseedor del fragmento de la madre piedra es en realidad un cultivador común y corriente del establecimiento de la fundación. Y los poseedores registrados en el espejo Tianxuan para las otras piedras de desviación Dao de grado superior y alto fueron todos cultivadores de Foundation Establishment o Golden Core. Cualquier persona perspicaz podría darse cuenta a simple vista de que estas identidades eran absolutamente disfraces. Un hombre común y corriente, sin culpa, alberga un jade que trae calamidades. Un tesoro tan supremo simplemente no es algo que una fundación o un cultivador del núcleo dorado puedan poseer. Una identidad tan disfrazada puede, de hecho, bloquear las investigaciones de algunos cultivadores malintencionados. Pero mientras exista, debe haber conexiones. Cada rastro del pasado está fielmente registrado por el espejo Tianxuan.
¿cómo pudo escapar de mi persecución? En ese momento, Li Fan ya no se molestó en fingir ignorancia ante el espejo Tianxuan y reveló toda la información detallada sobre estos 20 cultivadores de conchas. Desde su entrada inicial en el espejo Tianxuan hasta sus actividades de cultivo hasta ahora, todo, comunicaciones, socios comerciales, incluidos sus recomendadores. Luego recuperó datos sobre estos sospechosos secundarios. Como capa tras capa de redes gigantes, que se tejen y se extienden constantemente hacia afuera. Cuando las conexiones jerárquicas alcanzaron el quinto nivel, el número de cultivadores vinculados en la red ya había aumentado a más de 100.000. Algunos de ellos pueden eliminarse directamente. Li Fan se frotó la cabeza palpitante y sobrecargada y descansó por un momento. Luego reanudó la búsqueda de objetivos dentro de él. Después de repetidas comparaciones y eliminaciones. Finalmente redujo la lista a 100 personas. Sus niveles de cultivo variaron desde Nascent So hasta DAO Integration. Investigarlos solo seguiría siendo problemático. Primero, concéntrese en monitorear y vigilar sus recientes actividades en el espejo de Tianxuan. Luego, pida a Mo Rubin que colabore con una investigación encubierta. Después de reflexionar por un momento, Li Fan había elaborado un plan en su mente. Casi todas estas 100 personas servían en la alianza de los 10.000 inmortales. Para el investigar solo sería casi imposible. Sin conexiones especiales, es posible que nunca llegue a conocerlas cara a cara durante su vida. Sin embargo, si se tratara de una investigación desde un transmisor del Dharma, descendiendo desde arriba, ciertamente sería mucho más fácil. La piedra de la desviación Dao es demasiado valiosa. Si no fuera porque la madre de piedra de la secta Taidian ya ha sido digitalizada, incluso podría sentirme tentado a irrumpir y apoderarme de ella por completo, sin importar las consecuencias. Pero al recordar ese rayo de luz blanca que huía durante la calamidad que puso fin al mundo en su vida número 115, Li Fan se calmó y enfrentó la realidad. Aquel que pudo escapar con éxito de la crisis de la destrucción mundial de un verdadero inmortal estaba claramente más allá de lo que el actual Li Fan podía manejar. En el periodo siguiente, los días de Li Fan fueron bastante satisfactorios. El disco de disociación final operó con la máxima eficiencia, absorbiendo los elementos esenciales de la gran formación All Spirits Return to Numbers y derivando incesantemente nuevas posibilidades de formación. Mientras tanto, la piedra de la desviación Dao categorizó e integró la información obtenida del espejo Tianxuan, seleccionando las porciones valiosas entre ellas. En cuanto al propio Li Fan, vagaba sin rumbo dentro del espejo Tianxuan. Como un espectro transparente, nadie podía verlo, pero podía mirar a todos. Sus conversaciones, cultivo, transacciones. Con el velo del espejo Tianxuan, los cultivadores estaban mucho más desenfrenados que en la realidad, permitiendo así a Li Fan presenciar un retrato más auténtico de todos los seres. Por ejemplo, los amigos que hace unos momentos se llamaban hermanos se maldecían inmediatamente al separarse. O bien, innumerables cultivadores, como el primer Esengao, persiguieron sueños de riquezas de la noche a la mañana. Se devanaron los sesos buscando diversos caminos de inversión, solo para terminar perdiéndolo todo. Jurarían en secreto no volver a ser tan tontos nunca más. Sin embargo, una vez que juntaron otra suma de riqueza, no pudieron resistir la tentación y volvieron a sumergirse, corriendo la misma suerte. O bien, un número considerable de cultivadores, después de intentar cultivarlo, sintieron que con su aptitud y velocidad, nunca alcanzarían la grandeza en esta vida. Así que abandonaron sus grandes ambiciones y se limitaron a asumir las tareas más básicas y seguras. Ganar lo suficiente para mantenerse en el espejo Tianxuan y luego refugiarse sin aventurarse a salir. Después de todo, dentro del espacio del espejo Tianxuan no hubo desastres naturales, ni enfermedades, ni preocupaciones. Sin deseos diversos, vivían con bastante libertad y tranquilidad. Mientras Li Fan observaba las variadas vidas de los diferentes cultivadores, su mentalidad experimentó otro cambio sutil, imperceptiblemente. Todos los seres tienen forma. Innumerables individuos reales y concretos inundaron la mente de Li Fan. Como chispas que derriten gradualmente el corazón helado, congelado durante 10.000 años a través de repetidas reencarnaciones. Hay que saber que Li Fan no estaba del todo desprovisto de emoción o humanidad. Fue simplemente que, en ciclos interminables de reencarnación, las alegrías y las tristezas, los miedos y las risas,
los nacimientos y las muertes que presenció parecían sueños y burbujas ilusorias. Una vez que Li Fan activó su verdad, todo lo que experimentaron perdió sentido en un instante, volviendo al punto de anclaje original. Como todo era mera ilusión, ¿cómo podría tratarlo con gravedad? Así, con el tiempo, Li Fan se convirtió en la figura que ahora miraba con indiferencia a todos los seres vivos del mundo. Pero en ese momento, a través del espejo Tianxuan, Li Fan vio que incluso sin su atención, los innumerables seres del reino Xuanhuan continuaban viviendo a lo largo de sus propios caminos destinados. Tenían sus propios amigos, planes y caminos del Dao. Su existencia misma no era ilusoria ni carente de sentido. Cuanto más observaba Li Fan, mayor era la influencia de la retroalimentación de los seres. Asimismo, el deseo en su corazón de presenciar más destinos se hizo cada vez más fuerte. Poco a poco, incluso los ojos profundamente indiferentes de Li Fan parecieron estar al borde del cambio en este proceso. Fue en este mismo momento. Li Fan de repente sintió una punzada en su corazón y despertó de su fascinada epifanía. Su mirada se endureció una vez más y dejó de derretir el hielo, bloqueando la corrosión externa. Cuando Li Fan volvió a mirar a los innumerables cultivadores vívidos en el espejo Tianxuan, ya había surgido un rastro de cautela en su corazón. Al reflexionar sobre lo que acababa de ocurrir, Li Fan sabía que no había sido víctima de ningún plan. Fue simplemente que, inmerso en la vida absolutamente real de un cultivador tras otro, se había perdido un poco. No es de extrañar que esos dioses legendarios e inmortales a menudo se posen en lo alto de las nubes, considerando el enredo en el polvo mortal como una tribulación. Con mi estado mental actual, casi me ahogo en él, cambiando sin darme cuenta. Li Fan recordó de repente la primera escena en el reino inmortal caído, durante la cosecha de la fruta de la longevidad por parte de Ning Yuan, cuando Song Song había sacrificado sangre a más de 10.000 mortales para desatar la formación de todos los seres refinando a los dioses, forzando el verdadero poder del núcleo púrpura de San Qianmo. Aunque, vista con los ojos de hoy, esa formación era verdaderamente rudimentaria y solo tenía un nombre vacío. Sin embargo, según mi experiencia reciente, todavía puede ofrecer algunas lecciones que vale la pena tomar prestadas. Refino los innumerables dioses con los innumerables seres. Bajo la guía de Li Fan, el disco de disociación final, que había estado estudiando el regreso de todos los espíritus a los números, implacablemente y avanzando sus habilidades de derivación de formación a pasos agigantados, comenzó su primera derivación ya que sus horizontes se habían ampliado. Pero pronto, Li Fan detectó que algo andaba mal. A diferencia de las derivaciones pasadas de formaciones, que se desarrollaban con tanta fluidez como dirigir las propias extremidades y completar objetivos en un instante. Esta vez, la tarea de derivación del disco de disociación final tartamudeó involuntariamente cada corto intervalo. Como si hubiera alcanzado algún límite en capacidad de carga, operando con gran tensión. Después de observar durante un tiempo, Li Fan comprendió la razón de este fenómeno. Se debe a un desajuste entre las propias capacidades del disco de disociación final y el plan. Ya no es adecuado para derivar formaciones ordinarias. El plan exige derivar una formación a nivel inmortal, o existencias que se acerquen infinitamente al poder de la formación a nivel inmortal. Pero después de todo, es simplemente un cuerpo secundario derivado del espejo Tianxuan. Lograr tal hazaña realmente está más allá de sus fuerzas. Li Fan suspiró interiormente y detuvo temporalmente la tarea. Instruyó al disco de disociación a reanudar su análisis de la gran formación del retorno de todos los espíritus a los números por el momento. Parece que para romper la prohibición dejada por el ancestro inmortal, primero debo actualizar el disco de disociación. Me pregunto cómo van las cosas por parte de Mo Rubin. Li Fan dudó y debatió si preguntar directamente. En ese momento, de repente sintió que se estaba desarrollando un evento con su clon Lin, y su expresión cambió ligeramente. Con un parpadeo llegó a su lado. Un espeso olor a sangre persistía en el aire, con débiles rastros de carne explotada aún visibles. Su cuerpo había desaparecido y Lin había manifestado su cueva cielo, espada negra, aparentemente chocando contra alguna fuerza. Como si fueran aplastados repetidamente por alguna entidad colosal invisible, fuertes tensiones de sobrecarga resonaron desde varias partes de la cueva cielo. Si no fuera por la calidad de la maravilla celestial, formada a partir de la manifestación concreta de las leyes entre el cielo y la tierra,
Esta cueva cielo probablemente se rompería centímetro a centímetro en este momento. ¿Qué pasó? Li Fan revisó instantáneamente las experiencias de su clon. Resultó que, durante este periodo, con la adopción generalizada de innumerables hornos celestiales y terrestres, la energía espiritual en esos pequeños mundos se había vuelto gradualmente más densa, comenzando a adaptarse al cultivo. Mientras tanto, Lin había comenzado a organizar enseñanzas a gran escala de la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes, en estos pequeños mundos. Incluso atacó ocasionalmente varias ciudades mortales en el territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales en el reino Xuanuan para complementar la escasa población de los mundos pequeños. Ahora, el número de seres que cultivan simultáneamente la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes había superado hace mucho tiempo el 1.000.000. La característica de esta técnica, en la que más cultivadores conducen a un progreso más rápido, había sido llevada al límite. No solo suprimió las restricciones de las técnicas de cultivo incompatibles, sino que también fue más fácil y rápido de cultivar que las técnicas ordinarias. No hace mucho, Lin, que supervisaba y coordinaba todo, de repente tuvo una idea caprichosa. Decidió cultivarlo personalmente él mismo, con el objetivo de desentrañar los misterios de la técnica de esencia vital de todos los seres vivos. No fue por puro aburrimiento o falta de tareas, sino por preparación para futuras reencarnaciones a través de los siglos. Después de todo, esta técnica de esencia vital de todos los seres vivos realmente tuvo un dueño. Fue simplemente un giro del destino en este mundo lo que llevó a su destrucción por la manifestación del Dharma del ancestro inmortal. Dado que la influencia de la secta Linduan abarca la prefectura de las 9 montañas, erradicarla inevitablemente causaría revuelo. Si pudiera desarrollar su propia versión de la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes, sería ideal. El cultivo y la comprensión iniciales transcurrieron sin problemas. La aptitud y la perspicacia del clon Lin superaron con creces las de la gente común. Sin mucho esfuerzo, cultivó la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes hasta la etapa del alma naciente. Al mismo tiempo, Lin de repente sintió más de 1.000.000 de arroyos de base de cultivo, como un río torrencial, surgiendo de todos los rincones del cielo y la tierra. Se derramaron ferozmente sobre su cuerpo. Claramente acumulada durante mucho tiempo, cada porción de cultivo era excepcionalmente abundante. La acumulación de 1.000.000 de veces convergió en un instante dentro del cuerpo de Lin. El marco del clon no pudo soportar tal presión y explotó con un boom. Incluso su Black Sword Heaven casi se derrumbó bajo la tensión. Este es el cambio cualitativo que trae consigo la acumulación cuantitativa. Hablando de eso, esta base de cultivo proviene de... ¿Toda persona cultiva la técnica de esencia vital de todos los seres vivos? Los ojos de Li Fan brillaron de inmediato. ¿No es esto como el capítulo de absorción de energía de la verdadera escritura primordial suprema? Ambos extraen una pequeña porción de los demás. Pero el beneficiario de esta técnica de esencia vital de todos los seres vivientes es solo el cultivador del reino más elevado entre quienes la practican. ¿Tiene el maestro de la secta Linduan tanta confianza en sí mismo? ¿O hay algún aspecto especial que he pasado por alto? Las cejas de Li Fan fruncieron ligeramente. Mi simulación de longevidad. C1009, escondite secreto de la prefectura de las 9 montañas. Capítulo 1009, el escondite secreto de la prefectura de las 9 montañas. Con la ayuda de Li Fan, la cueva cielo del clon, perpetuamente al borde del colapso, finalmente se estabilizó gradualmente. Después de agotar las vastas reservas de cultivo que se habían acumulado sin reclamar. La posterior afluencia de cultivos ya no fue tan abrumadora e insoportable. El clon Lin, reforzado por esta inmensa oleada de cultivo, ahora tenía un reino infinitamente cercano al del cuerpo principal. Sin embargo, su rostro no mostraba ningún rastro de alegría, solo una profunda gravedad, demasiado rápido. A este ritmo de acumulación incesante, incluso si uso el método del cuerpo de calamidad para almacenar el cultivo, temo no poder mantenerlo por mucho tiempo. Sin abrirme paso a través de los reinos para ampliar el acervo de reservas de cultivo, aún podría terminar desmoronándome. Li Fan reflexionó reflexivamente. Sin duda, la escala y la calidad de los cultivadores que practican la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes ahora superan con creces las de la antigua secta Linduan.
Ese líder de la secta Lin Yuan no podría haber estado abriéndose paso sin cesar. Lin continuó la línea de pensamiento de Li Fan. En mi opinión, esta técnica es probablemente una máquina para extraer y refinar el cultivo de los cultivadores. Incluso si los cultivadores mueren, ¿puede funcionar de forma autónoma? Realmente tiene una cualidad inquietante. Li Fan se quedó en silencio, reflexionando interiormente. Requerir tanto cultivo, claramente no es para el avance personal. Parece que la secta Lin Yuan albergaba grandes ambiciones. Desafortunadamente, antes de que sus planes pudieran madurar, quedaron completamente reducidos a polvo. Después de un momento, Li Fan le dijo, no hay necesidad de preocuparse por este tema, yo me encargaré del cultivo excesivo. Con la ayuda de la estatua del verdadero inmortal sin rostro, Li Fan pudo transferir su cultivo sin causar daño a los seguidores del verdadero inmortal de la compasión mortal. Por tanto, no había miedo de desmoronarse. Sin darme cuenta, he alcanzado la cima del reino del Señor verdadero del alma naciente. El arte inmortal sentado, combinado con la conexión en red de la estatua sin rostro, ha llevado el cultivo demasiado rápido. Sin embargo, estos pequeños avances en el reino tienen poco impacto en mi fuerza de combate actual. Incluso avanzar al reino del verdadero monarca de la transformación del alma tendría un efecto insignificante. A menos que pueda encontrar una transformación del cielo y la tierra a punto de nacer, comparable a la gran cueva cielo de los 5 elementos. De hecho, la respuesta a este dilema ya había sido puesta a prueba para Li Fan por el Dao celestial, el señor Bai. Esa fue la transformación de Xuanuan a punto de nacer. Extraer todos los cambios inminentes del reino Xuanuan en la propia cueva cielo. Recrear el Xuanuan dentro del propio cuerpo. Si tiene éxito, uno casi podría poseer el poder transformador del reino Xuanuan por un periodo. La fuerza capaz de impulsar la operación mundial, especialmente para una entidad colosal como los Xuanuan, se fusionó a partir de los cadáveres de innumerables reinos inmortales. Uno casi podría imaginar el inmenso poder que ejercería. En ese momento, los sabios inmortales de Dao Integration serían capturables a voluntad por Li Fan. Incluso los soberanos celestiales inmortales de longevidad ordinarios, Li Fan, podrían enfrentarlo sin derrota. Las perspectivas eran infinitamente prometedoras, pero el problema era una extracción a tan gran escala de la transformación Xuanuan a punto de nacer probablemente causaría que el reino Xuanuan se estancara durante un tiempo considerable. Con repercusiones tan severas, en la vida número 115, el señor Bai fue la encarnación del Dao celestial, por lo que el reino Xuanuan permitió sus acciones. ¿Pero cómo pudo Li Fan disfrutar de tal privilegio? Extraer 1 o 2 estaría bien, pero una extracción excesiva podría provocar toda la furia del cielo y la tierra, o incluso llamar la atención de los soberanos celestiales inmortales de longevidad del reino Xuanuan. Después de todo, lograr la inmortalidad de la longevidad equivalía a formar parte de la prisión de Xuanuan. Las acciones de Li Fan serían similares a desmantelar los muros. Si la conmoción fuera demasiado grande, sería extraño no llamar la atención. A menos que haya una perturbación mayor que lo enmascare todo. Una perturbación capaz de aniquilar todo el reino Xuanuan. Los ojos de Li Fan parpadearon. Ver la red del verdadero inmortal y escapar con la verdad, también puede ser la oportunidad para mi avance hacia el reino del verdadero monarca de la transformación del alma. Aunque no se realice plenamente de un solo golpe, podría reducir sustancialmente la dificultad de avanzar en el futuro. Li Fan asintió levemente, ajustando sutilmente su plan en su mente una vez más. En cuanto a otros métodos de transformación del alma, eran demasiado débiles y carecían por completo de sentido para Li Fan. Ni siquiera los había considerado. Mientras reflexionaba, Lin interrumpió sus pensamientos con una voz. Parece que percibo vagamente el lugar donde la secta Lin Yuan almacena cultivos, dijo Lin con incertidumbre. Oh. Los ojos de Li Fan brillaron y, en un instante, él también sintió esa dirección en su mar de conciencia. Prefectura de las 9 montañas, a gran profundidad bajo tierra. Parece que incluso podríamos encontrar algunos restos de la secta Lin Yuan, dijo Li Fan, entrecerrando los ojos. No mucho después, Li Fan llegó al lugar objetivo. En la superficie se habían construido una serie de cuevas cielos continuos. Sin embargo, parecían recién construidos, vacíos y desocupados por dentro.
Hay que saber que esta ya era una zona relativamente remota en la prefectura de las 9 montañas, pero aún así estaba llena de estructuras grandes y pequeñas. Li Fan miró a lo lejos. Estos cielos rupestres se extendían hasta el centro de la provincia de las 9 montañas. Era como si la tierra hubiera sido enlucida con tiritas de piel de perro, carentes de cualquier atractivo estético, destinadas únicamente a maximizar el número de construcciones. Parece que el título de prefectura comercial tiene un atractivo considerable. Construyendo tantos, y no te preocupes por venderlos. Li Fan negó con la cabeza y no dijo más. Se infiltró silenciosamente bajo tierra. Siguiendo la sensación, descendió más profundamente. Antes de esta construcción a gran escala de Cave Havens, ya se había estudiado el subsuelo. Aún así, el tesoro oculto de la secta Lin Yuan no había sido descubierto, lo que demuestra cuán profundamente estaba oculto. Li Fan estimó que después de descender más de 30.000 san bajo tierra, la presión circundante aumentó cada vez más. Incluso con su fuerza actual, el movimiento se volvió cada vez más difícil. Afortunadamente, finalmente alcanzó el objetivo. No muy lejos, una plaza resplandeciente fue enterrada a gran profundidad bajo tierra. 10 san a cada lado, sorprendentemente visibles en las profundidades completamente oscuras. Sin embargo, Li Fan no pudo observarlo con su sentido divino. Si no fuera porque el clon ya se encuentra en el reino más alto de la técnica Lin Yuan y detecta la ubicación a través de la resonancia del corazón, encontrar este lugar debajo de la prefectura de las 9 montañas sería como buscar una aguja en un pajar. Li Fan se acercó al cuadrado brillante y extendió la mano para tocarlo. Parecía una pared sólida que bloqueaba su entrada. Esto es. Pero Li Fan se dio cuenta instantáneamente de lo que realmente era el muro brillante que tenía ante él. ¿Cultivo? Una expresión extraña cruzó el rostro de Li Fan. Después de un momento de contemplación, Li Fan absorbió el cultivo materializado desde el punto de contacto en su cuerpo. La cantidad de cultivo condensado en esta pared resplandeciente fue realmente asombrosa. Li Fan absorbió durante bastante tiempo sin crear una entrada lo suficientemente grande para pasar. Solo después de llenar 9 cuerpos de calamidad con el cultivo almacenado finalmente abrió un pasillo. Li Fan tomó precauciones y entró. La entrada pronto fue reparada por el cultivo desbordado de la luminosa plaza circundante. En el interior, en lugar de cultivo solidificado, había un espacio reducido de 5 san cuadrados. Albergaba varios artículos diversos. Pero los objetos más llamativos fueron 3 cuerpos brillando con luz dorada. Simplemente se quedaron allí, desprovistos de cualquier aura vital. Sin embargo, Li Fan sintió una punzada de crisis. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1010, copia de seguridad de hace 100 años. Capítulo 1010, copia de seguridad de hace 100 años. ¿Qué es la base de cultivo? Es algo abstracto, pero verdaderamente existente. Cada cultivador practica técnicas diferentes, pero finalmente llega al mismo destino por caminos diferentes. Sin embargo, está teñido de las huellas únicas de sus respectivas técnicas. Las 3 figuras doradas antes de Li Fan eran del tamaño de humanos comunes. Al igual que el cubo luminoso que encontró antes, eran entidades puramente formadas a partir de una base de cultivo. Además, eran un agregado inestimable de base de cultivo, ya condensado al extremo. No solo eso, Li Fan sintió profundamente que cada una de estas 3 figuras doradas contenía un aura distinta. Cada uno diferente, pero todos comparten una característica destacada, como construcciones mecánicas precisas, que forman una estructura única. Li Fan estaba seguro de que si era un poco descuidado y activaba los mecanismos de las figuras doradas, probablemente ejecutarían alguna tarea predeterminada de manera establecida. Aquí no hay ningún rastro de circulación de poder espiritual. Depende enteramente de la acumulación de la propia base de cultivo para formarse. ¿Es esto para lograr un ocultamiento completo y absoluto? Una aplicación tan exquisitamente maravillosa es verdaderamente algo inimaginable. Li Fan reflexionó por un momento, luego proyectó un hilo de poder espiritual en el aire, antes de retirarse a una posición segura. Luego manipuló ese hilo de poder espiritual como una mecha, clavándolo ferozmente en una de las figuras doradas. Fue como si de repente se encendiera una pila de barriles explosivos,
una aura extremadamente violenta e inestable estalló con un estruendo. La luz dorada luego se retrajo rápidamente hacia adentro, y solo los ojos seguían perdiendo un resplandor incontrolable. De esta forma, Li Fan pudo ver claramente la apariencia de la figura dorada. Para su ligera sorpresa, esta figura dorada, construida enteramente a partir de una base de cultivo pura, tenía un rostro casi idéntico al ancestro inmortal. O mejor dicho, fue inspirado en las estatuas de los ancestros de la Alianza de los 10.000 inmortales esparcidas por todas partes. Al despertar, la figura dorada no mostró ningún momento de confusión. Como si siguiera pasos preestablecidos, su mirada recorrió los suministros almacenados en este espacio. Con un movimiento de su mano en el aire, hebras de luz dorada se desprendieron de su cuerpo y volaron sobre diferentes objetos. Una vez contaminados por la luz dorada infundida por el cultivo, esos elementos originalmente inertes parecieron de repente ganar sensibilidad. Rápidamente se autoensamblaron en una forma humanoide rugosa. Después de completar todo esto, la figura dorada número 1 se volvió hacia sus dos compañeros aún inactivos, disparando un rayo de luz desde cada ojo para iluminarlos. Los hombres dorados número 2 y 3 fueron así activados en secuencia. El cuerpo del hombre dorado número 2 se hizo añicos, transformándose en una viscosa baba dorada que voló hacia la borrosa forma humanoide ensamblada a partir del hombre dorado número 1. Mientras tanto, el hombre dorado número 3 se convirtió en un rayo de luz, excavando desde el suelo y volando hacia un destino desconocido. Después de absorber la baba dorada, la forma humanoide se volvió mucho más realista. Sin embargo, parecía carecer de conciencia propia. No fue hasta poco después, cuando el hombre dorado número 3 regresó y metió en él un objeto negro desconocido que pulsaba constantemente, que el aliento de vida descendió repentinamente. ¿Este es el plan de respaldo del líder de la secta Lin Yuan para la resurrección? Li Fan, escondido a lo lejos y mirando, pensó para sí mismo. Y como para verificar la suposición de Li Fan. Con el limo dorado retorciéndose extrañamente antes de solidificarse gradualmente hasta convertirse en una entidad sólida. Una voz ronca y un tanto inquietante, como si estuviera raspando metal, apareció bajo tierra. ¿Yo, estoy muerto? El tono generó cierta confusión y cierta falta de voluntad. El líder de la secta Lin Yuan miró a los dos hombres dorados que lo custodiaban y de hecho mostró cierta sorpresa. ¿Hombres dorados de la fortuna? ¿Realmente desarrollé estas cosas? La naiva. Habiendo muerto y revivido, el líder de la secta Lin Yuan no sintió alegría. En cambio, parecía algo irritable e incómodo. Según los avances que recuerdo, se necesitarían al menos otros 100 años de investigación para lograr un avance cualitativo. Bien, debería haber un Tam Quan Reo aquí. Después de hurgar, el líder de la secta Lin Yuan encontró lo que quería en la esquina. Pero después de revisarlo, su expresión cambió dramáticamente. ¿328 años después? Ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo podría aún restaurarse esta copia de seguridad de la memoria? Después de un breve pánico, el joven líder de la secta Lin Yuan se calmó rápidamente. Dado lo cauteloso que soy en mi trabajo, es imposible que no haya respaldado recuerdos durante más de 300 años. Pero el resurgimiento todavía depende únicamente de mí. La única explicación que tiene sentido es que ocurrió un desastre imprevisto, destruyendo todas las copias de seguridad después de este silbido. El líder de la secta Lin Yuan respiró profundamente aire frío. Parece que la secta Lin Yuan debe haber sido destruida junto conmigo. Confiar en un grupo heterogéneo para lograr grandes cosas siempre fue demasiado difícil. Al decir esto, el líder de la secta Lin Yuan pareció verificar su conclusión al intentar hacer circular la técnica de esencia vital de todos los seres vivos. El resultado le sorprendió mucho, la práctica se desarrolló sin ningún obstáculo y con una fluidez excepcional. Al mismo tiempo, percibió vagamente que más de 1.000.000 de personas cultivaban simultáneamente la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes. ¿Qué está pasando aquí? El líder de la secta Lin Yuan perdió inmediatamente la compostura. Él frunció el ceño y caminó de un lado a otro. Al final, dedujo una posibilidad. Un traidor había aparecido en la secta, no solo matándolos sino también borrando todas sus copias de seguridad. Solo este, el más primitivo, quizá conservado debido a su extrema antigüedad, había sobrevivido sano y salvo.
Pero esta deducción dejó al líder de la secta Lin Yuan aún más desconcertado. ¿Por qué diablos pasé para depositar tanta confianza en los forasteros? Incluso se filtraron los secretos más profundos y ocultos. Y al final confié en la persona equivocada y me mataron directamente. No importaba cuánto le devanara los sesos el líder de la secta Lin Yuan, no podía entenderlo. Al final, dejó escapar un largo suspiro, hasta que no descubre exactamente qué pasó, solo puedo mantener la cabeza gacha y jugar a lo seguro. Además, siempre he manejado las cosas de esta manera antes, así que estoy acostumbrado. Finalmente escapando a un mundo de cultivo que sobrevivió ileso, y sin embargo está en este lamentable estado. Maldita sí. El líder de la secta Lin Yuan se quejó cuando su cuerpo, compuesto de partes y cultivo sólido, comenzó a cambiar. Su brazo se transformó en un tubo largo, perforando la base de paredes cuadradas debajo de sus pies. La luz dorada intermitente del tubo mostró que el líder de la secta Lin Yuan estaba absorbiendo el cultivo almacenado dentro del cuerpo cuadrado. Y su aura de reino se elevó desde la etapa inicial de Chi Condensation justo después del resurgimiento. Afortunadamente, a lo largo de estos muchos años, he acumulado bastante cultivo sobrante. Debería poder recuperar mi fuerza original pronto, dijo el líder de la secta Lin Yuan. En ese momento, sin embargo, se quedó atónito al descubrir que de repente había perdido el control de su cuerpo. Al darse cuenta de que estaba bajo ataque, inmediatamente intentó ordenar a los dos guardias dorados. Pero antes de que pudiera dar la orden, vio una estatua de piedra que irradiaba una aura sagrada y compasiva ocupando su mente. El verdadero inmortal de la compasión. Su mente se apoderó de él y innumerables pensamientos fueron interrumpidos instantáneamente. Cuando recuperó el sentido común, todavía no sabía dónde estaba. Cuando intentó contactar nuevamente con los dos hombres dorados de la guardia, descubrió que no podía conectarse en absoluto. El corazón del líder de la secta Lin Yuan se hundió. Contacto, 2.